¿Cómo sería un mundial con 64 países? Esta es la pregunta que muchos se están haciendo tras el pedido formal de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a la FIFA, que en el centenario, es decir, en la Copa del año 2030, haya 64 selecciones disputando el torneo. Y para poder determinar si el torneo puede ser atractivo con 64 selecciones de todo el planeta, vamos a hacer una simulación acá con un cafecito bien caliente y de esta manera tratar de determinar si esto puede funcionar o puede terminar siendo un completo desastre, como muchos opinan. Comencemos. Y bueno, cafeceros, para poder hacer esta simulación tuve que utilizar ChatGPT, pero no se crean que la inteligencia artificial me hizo todo. De hecho, estuve un rato largo chateando y metiendo un montón de prompts. No solamente utilicé un chat, utilicé de hecho dos. Le pedí a la inteligencia artificial que adoptara un rol de experto en planificación de mundiales y el resultado ha sido el siguiente, el que verán a continuación. ¿Cómo sería el Mundial 2030 con 64 equipos? Vamos con la simulación. Habría 16 grupos de 4 selecciones cada uno. Son un montón de grupos, de la A a la P. Uno podría pensar que se podrían organizar grupos más grandes, por ejemplo, grupos de 8, en donde clasifiquen varias selecciones por grupo, pero lo mejor para la competitividad y que para después encontrarnos mejores partidos en la siguiente ronda, lo mejor es que haya 2 clasificados por grupo. Así que se clasificarían de cada uno de esos 16 grupos los 2 primeros, lo tradicional, lo de siempre. Y en este sentido pasarían a 16avos de final. Repito, al clasificarse los 2 mejores de cada grupo, a pesar de que haya muchos grupos, permitimos o garantizamos que haya mejores partidos en los 16avos de final, una ronda donde habría ya 32 selecciones. Se pasaría de 64 a 32, que es básicamente como siempre han sido los mundiales, pero le estarían dando participación a selecciones que por lo general no pueden estar y algunas de esas son interesantes. Ojo, no todas las selecciones son tan malas como podamos creer. La sede, bueno, ya sabemos que sería España, Marruecos, Argentina, Uruguay, Paraguay y Portugal, siendo los países sudamericanos, Argentina, Uruguay y Paraguay los que van a albergar apenas un partido, al menos esto se tiene pensado en el mundial, partido inaugural. Criterio de selección. Bueno, aquí se dice que se usó como criterio de selección y esto empujado también por un prompt que yo le fui metiendo a ChatGPT. Se utilizaría el criterio del top 50 del ranking FIFA de la UEFA, de la Confederación Africana y de la Asociación o la Federación Asiática. Y esto básicamente para garantizar que no se cuelen selecciones de muy bajo nivel. Además irían las 10 selecciones de Conmebol. Creo que es muy difícil dejar alguna por fuera. Son todas selecciones muy competitivas. Quizás a Bolivia es la que más le cuesta competir en un territorio neutral, pero creo que con tantos cupos dejar una fuera de Conmebol es complicado y lo veo inviable, porque ¿para qué vas a hacer una eliminatoria donde clasifiquen todas menos una? O sea, la verdad creo que irían todas las de Conmebol. Irían 9 de CONCACAF, donde hay muchísimas selecciones que se pueden disputar esos puestos. Y el criterio también incluiría 2 selecciones de la Confederación de Oceanía, ¿no? Solo selecciones competitivas con historia o nivel actual fuerte o medio. Eso es también parte del criterio de selección. Y además fueron incluidos todos los campeones del mundo. Esos fueron los 6 criterios utilizados para la selección. ¿Y cuáles serían entonces los grupos definitivos del Mundial 2030 en base a estos criterios? Bueno, tendríamos en el grupo A la selección anfitriona y campeona del mundo Argentina. Tendríamos a Polonia, Arabia Saudita y Camerún. Este es un grupo que se asemeja muchísimo al grupo de Argentina, Polonia y Arabia Saudita de Qatar 2022. Lo único que varía acá es que entra Camerún y no está México. Pero creo que es un grupo que parece a priori un grupo bastante mundialista. O sea, se ve un grupo de mundial sin lugar a dudas. Grupo B, ahí estaría España como anfitriona y también ha sido campeona del mundo. Estaría Panamá, Mali y Japón. Grupo interesante donde obviamente España y Japón serían las más competitivas. Una Panamá que ha mejorado mucho en CONCACAF y una Mali que ha venido creciendo para ganarse un puesto reciente entre las más competitivas, digamos top 10, top 12 de la Confederación Africana. Me parece que está bien. Grupo C, ahí tendríamos a Marruecos, que es cuarta del mundo actualmente. Quedó en esa posición en Qatar, llegó a las semifinales, eliminando nada más y nada menos que a España. Y pues Marruecos como anfitriona estaría en este grupo junto a Chile, Suecia e Irán. Irán que ha mejorado muchísimo su nivel futbolístico y compite muy bien en la Confederación Asiática. Así que creo que es otro grupo que es bastante interesante. Creo que podría ser muy parejo. Grupo D,
Ahí estaría Uruguay como anfitriona, también una de las campeonas del mundo históricas. Estaría Estados Unidos, República Democrática del Congo, y aquí tenemos la primera sorpresa. República Democrática del Congo actualmente es una de las proyectadas por la mayoría de las páginas de análisis estadístico y de proyecciones para ser clasificada vía repechaje en el actual Mundial del año 2026. Ya no hablo del 2030, sino 2026. Así que probablemente de cara al 2030, si mantienen un proyecto de crecimiento y el Mundial llegan a clasificar a 2026 y tienen experiencia, podrían meterse acá también en el grupo D. Estaría Qatar también, que ya tiene experiencia mundialista. Luego en el grupo E estarían Paraguay como anfitrión, Francia como campeona del mundo, Jamaica y Túnez. Un grupo que también me huele a grupo mundialista. Tiene pinta de mundialista este grupo, sin lugar a dudas. Grupo F, Portugal, Colombia, Corea del Sur y Canadá. Portugal como anfitrión. Para mí este es de los mejores grupos que puede haber en toda esta configuración y simulación. Interesantísimo, por ejemplo, ver un partido entre Portugal y Colombia. Habría que ver cómo está el nivel de ambas selecciones en 2030, pero seguramente va a ser alto, y además estando Corea del Sur, que siempre compite, y una Canadá que ha crecido muchísimo, pero muchísimo en CONCACAF. Así que lindo grupo el grupo F. Grupo G, ahí tendríamos a Brasil como campeona del mundo, tendríamos a Ucrania, Sudáfrica y Uzbekistán. Este grupo creo que lo ganaría paseando Brasil. Ya de todas maneras vamos a simular qué puede pasar en una siguiente ronda en un 16avo de final, pero parece también el típico grupo que le toca a Brasil en los mundiales, con selecciones bastante accesibles para pasar de ronda. Aún así, cuando le tocan selecciones fuertes, Brasil también suele sortear la fase de grupos. Luego en el grupo H estaría Inglaterra como campeona del mundo, México, Costa de Marfil y República Checa. Un grupo que sí veo un poco disparejo, sobre todo porque veo muy favorita a la selección inglesa, pero ya después sí podría ser un poquito más parejo viéndolo bien entre México, Costa de Marfil y República Checa. La verdad es que podría costar definir quién puede avanzar de ronda. No es tan disparejo más allá de Inglaterra si lo vemos bien. En el grupo I, mira la cantidad de letras que hay. Alemania como campeona del mundo, Perú, Argelia e Irak. Lo mismo, ¿no? Alemania despegada del resto, pero Perú, Argelia e Irak podrían competirse la clasificación, ¿por qué no? Vamos a ver el grupo J ahora con Italia como campeona del mundo, Egipto, Honduras y Jordania. Acá creo que puede perder un poco de vistosidad, que este grupo J no es tan atractivo, pierde un poco de atractivo. Y acá es donde vemos ciertas falencias, ¿no?, en la configuración de los grupos. No es que no hayamos visto grupos similares en otras copas del mundo, sí se han visto, pero yo creo que acá los partidos, por ejemplo, entre Italia y Honduras, Egipto y Jordania, no van a ser partidos demasiado atractivos, ¿no?, para quienes van a ver el Mundial. Grupo K, Bélgica, Ecuador, Senegal y Omán, sacando Omán, que por ahí no lo tenemos muy referenciado. Bélgica, Ecuador y Senegal me huele y pinta para hacer un grupazo, una lucha hasta el final por ese segundo lugar probablemente. Puede haber sorpresas, ¿por qué no?, en este grupo, selecciones que juegan muy bien. Grupo L, Países Bajos, Costa Rica, Australia, Nigeria. Me parece un grupo muy interesante también, que pinta para ser bastante parejo. ¿Por qué no una sorpresita por allí? Aunque claramente Países Bajos sería la favorita, pero equipos mundialistas a simple vista. Grupo M, ahí tendríamos a Croacia, a Venezuela, mi selección vinotinto, que espero que este no sea su primer mundial, espero que pueda llegar en 2026 por primera vez y que esta no sea su primera experiencia. Indonesia y la selección húngara, Hungría. Un grupo que creo que allí ese segundo lugar se podría disputar entre quizás Venezuela y Hungría, aunque creo que Hungría seguramente sería favorita como selección europea, pero bueno, una linda experiencia para la Vinotinto, por ejemplo, verla jugar contra Croacia. Creo que puede ser un lindo panorama. No lo veo tan mal. Y por ejemplo, la selección indonesia ha crecido bastante. Mucha gente no la tiene tan referenciada, pero por ejemplo, si ustedes han visto el torneo Maurice Reveló que se ha venido haciendo en los últimos años, donde van selecciones sub-23, sub-20, sub-19, allí la selección de Indonesia ha estado compitiendo y en algunos casos lo ha hecho bastante bien, de forma bastante decente. Ha crecido el fútbol en Indonesia en los últimos años y por eso quizás la vemos acá. Grupo N, bueno, ahí tendríamos a Serbia, a Ghana, a Guatemala, otra selección que ha crecido bastante en CONCACAF, que tiene una buena dirección técnica hoy en día. Quizás de cara al futuro se puedan ver allí. Ojo, y se mete en el Mundial del 2026, es una posibilidad. Buen grupo, Serbia, Ghana, Turquía, selecciones mundialistas recurrentes, así que me parece bien. Grupo O, ya estamos llegando al final. Dinamarca, Bolivia, Nueva Zelanda,
Austria. Veríamos a la verde en un mundial. Otra selección que tiene posibilidades de llegar al 2026, obviamente vía repechaje, lo más seguro, si no es Venezuela. Pero bueno, en el 2030 podría estar, gracias a la petición de Domínguez, que, bueno, ya evaluar si es buena o no, si está bien o no, es otra cosa. Pero bueno, la verde, cómo no, le va a gustar estar en un grupo con Dinamarca, Nueva Zelanda y Austria. En el grupo P tendríamos a Suiza, Noruega, Gales y a Nueva Caledonia, una de esas selecciones de Oceanía que de hecho va a estar compitiendo en el repechaje del 2026, ya que el cupo en Oceanía lo logró Nueva Zelanda, pero Nueva Caledonia llegó a la final para obtener cupo directo al Mundial. No le alcanzó, por lo tanto sería la segunda Oceanía al menos proyectada hoy en día, y de cara al 2030 pues tendría que tener esa prioridad, ¿no? Obviamente tendría que luchar contra otras selecciones y ver si mejora de cara al futuro. ¿Cómo lo ven, muchachos? ¿Les gusta? ¿No les gusta? O sea, realmente si hacemos esa revisión o chequeamos bien los grupos, son grupos interesantes. O sea, tampoco es que veo unas selecciones que uno dice que qué mala selección, no debería estar allí. O sea, sí hay varias, vamos a ser sinceros, hay unas que otras que uno dice, bueno, esta seguramente se va a llevar goleadas de 5 o 6-0, pero no son demasiadas. Hay bastantes selecciones competitivas que últimamente no han estado en los mundiales porque es difícil clasificar a un mundial de fútbol, no es tan fácil. O sea, no hemos visto, por ejemplo, a Austria o a Hungría, no hemos visto demasiado a Egipto, no hemos visto a selecciones como la chilena, ni siquiera clasificó a la Chile bicampeona del mundo al Mundial del año 2018. Entonces, tener esas selecciones acá creo que al ser top 50 del mundo puede que ofrezcan cierta competitividad, pero eso sí hay que decirlo, se resta y se elimina un poco la meritocracia, esa llegada al mundial vía mérito, vía ganártelo a pulso en eliminatorias. Eso definitivamente se elimina. Esa sensación de torneo invitacional obviamente le quita un poco el peso previo a la competencia de tratar de llegar al mundial. Pero yo creo que, por ejemplo, el caso Conmebol, donde seguramente van a clasificar todas de forma automática, se podría experimentar algo como, por ejemplo, hacer una Nations League para países de Conmebol, como lo hacen en Europa. Y de esta manera determinar quiénes llegan como cabeza de grupo, o en qué posición llegas, o cómo se va a determinar el bolillero de cara al Mundial en el año 2030. Y de esa manera, haciendo una especie de Nations League, le das a Sudamérica algún tipo de fogueo entre estas selecciones, no compitiendo por un Mundial, pero sí compitiendo para, mejorar, para competir obviamente también por un torneo, ¿por qué no? Como lo hacen en Europa, y tener algún tipo de refuerzo en la competitividad de estas naciones, que yo creo que en Conmebol se han quedado un poco atrás con respecto a Europa, que está totalmente, o sea, en Europa están constantemente compitiendo por algo, ya no compiten, ya no hacen partidos amistosos como antes, cada vez que tienen que jugar está justificado, bien sea bajo Nations League, bajo eliminatorias, bajo la Eurocopa o bajo la propia Copa del Mundo. O en sus clubes. Bueno, la distribución por confederación acá la tenemos de esta manera, muchachos. Serían 23 selecciones de la UEFA, 10 selecciones Conmebol, 10 selecciones de la Confederación Africana, 10 de Asia, 9 de CONCACAF, 2 de Oceanía. Y ahí están configuradas, aquí están las 64 selecciones, las 64 naciones. Clasificados, proyectados por grupo. Vamos a revisar. Bueno, en el grupo A, cafeceros, estaría clasificándose probablemente Argentina y Polonia. Esto no son decisiones mías, esto ya es ChatGPT tomando decisiones por historia seguramente y por actualidad. España y Japón en el grupo B. En el grupo C, Marruecos y Suecia, Uruguay y Estados Unidos en el grupo D. En el grupo E, Francia y Paraguay. En el grupo F, Portugal y Colombia. En el grupo G, Brasil y Ucrania. En el grupo H, Inglaterra y México. En el grupo I, Alemania y Argelia. En el grupo J, Italia y Egipto. Ojo allí. En el grupo K, Bélgica y Senegal. Yo ahí hubiera puesto Ecuador, por ejemplo. Me parece. Grupo L, Países Bajos y Nigeria. En el grupo M, Croacia y Venezuela. Ahí metió una sorpresita ChatGPT. Probablemente sea Croacia y Hungría, pero bueno, está lindo ahí, está Venezuela. Grupo N, Serbia y Turquía. Grupo O, Dinamarca, Austria. Grupo P, Suiza, Noruega. A mí no me parecen partidos terribles, o sea, no me parecen clasificados terribles, quiero decir. Ahora, cuando tenemos que ver cómo están los cruces de 16avos de final entre estas 32 selecciones, pueden quedar repartidos de esta forma. Argentina-Japón, ustedes me van diciendo si les parecen buenos partidos.
Argentina-Japón a mí me parece un partidazo hoy en día. Parece un partidazo, dos selecciones que están en muy buen nivel. España-Polonia me parece un partido regular, la verdad, parece un partido de fase de grupos. No lo veo como un gran partido, pero está bien, partido europeo. Marruecos-Estados Unidos sí me parece un muy buen partido, un partido que puede ser bastante parejo. Aunque Estados Unidos últimamente no viene muy bien, pero tiene jugadores europeos Estados Unidos, o sea, que hacen vida en clubes europeos, tiene tradición y experiencia, puede ser un partido interesante, ¿no? Uruguay-Suecia, partido regular. Francia-Colombia, uno de los partidos de 16avos de final, este me parece espectacular. Francia-Colombia, para mí pinta para ser partidazo. Portugal-Paraguay, otro partidazo si me preguntan, con el nivel actual de la selección de Alfaro, si se mantiene de aquí a allá, todavía falta mucho. Y bueno, una Portugal que cada vez tiene mejor selección, sería hermoso un partido de estos. Brasil-México, partido con morbo, pero el típico morbo Conmebol con CONCACAF, pero creo que no sería un partido donde Brasil, por ejemplo, pueda perder con México, no lo veo. Inglaterra-Ucrania, un partido regular. Alemania-Egipto no me parece un partido tan atractivo. Italia-Argelia no me parece un partido tan atractivo. Bélgica-Nigeria sí, me gustaría ver un partido como este. Puede haber una sorpresa, sobre todo con Bélgica, que siempre termina pechando. Países Bajos-Senegal me parece un muy buen partido. Croacia-Turquía, un partido regular. Serbia-Venezuela, por ser venezolano, sería el partido de mi vida, pero no me parece un partido tan atractivo. Dinamarca-Noruega, para nada atractivo. Suiza-Austria, para nada atractivo. Ahora, estamos en 16avos de final. Hay algunos partidos muy interesantes. Yo creería que unos 6 o 7 de los 16. Un poquito menos de la mitad. Pero vamos a llevar esta simulación un poco más allá. ¿Qué pasaría en octavos de final? ¿Qué cruces se pueden dar en octavos de final? Y vamos a ver si a partir de allí este mundial puede ofrecernos unos partidos interesantes o un mundial mucho más interesante. Bueno, acá los resultados nos da que Argentina le ganaría 2-0 a Japón, España 1-1 contra Polonia, se irían a penales y gana España. No creo que lleguen hasta allí, para mí lo ganaría España sin problemas. Marruecos le ganaría a Estados Unidos, Uruguay le ganaría a Suecia 1-0, Francia le ganaría 2-1 a Colombia, un gran partido, ahí me pone gran partido, me dice ChatGPT. Portugal 3, Uruguay 1, Brasil 1, México 1, en penales se lo llevaría la selección brasileña. Inglaterra contra Ucrania, primera gran sorpresa de la ronda, dicen que pasa Ucrania. No sé, aquí me sale la banderita negra porque ChatGPT no reconoce la bandera de Inglaterra. Alemania contra Egipto, lo ganaría Alemania 3-0, Italia le ganaría a Argelia, Bélgica le ganaría a Nigeria, Países Bajos a Senegal, Croacia a Turquía, Serbia le ganaría 2-0 a la Vinotinto, Dinamarca 1-1 contra Noruega, se van a penales, gana Noruega, gol de Erling Haaland seguro. Ese 1-1 y Suiza le ganaría a Austria. Octavo de final, muchachos, quedarían de la siguiente manera. A ver, Argentina contra España, choque de campeones, me pone acá ChatGPT. Recontra partidazo en octavos de final. Esta va a ser de hecho la finalísima previo al Mundial 2026. Partidazo mal, ¿no? En la Argentina-España. Ya tenemos un lindo partido. Marruecos contra Uruguay. Partidazo, si me preguntan, partidazo, creo que puede ser un partido hermoso este. Francia y Portugal. O sea, estamos viendo ya que los equipitos flojos que veíamos en las primeras fases se fueron yendo poco a poco. Los no tradicionales se fueron yendo poco a poco y lo que sí nos ha quedado es unos cruces bastante bonitos y bastante atractivos. Francia-Portugal. Brasil-Ucrania, este sería un partido que probablemente sea aburridísimo. Si hubiera pasado Inglaterra, por ejemplo, y no hubiera habido sorpresa, tendríamos un Brasil-Inglaterra. Entonces también es una posibilidad. Alemania-Italia, duelo clásico europeo. Imagínense tener un Alemania-Italia, un Argentina-España, un Francia-Portugal en octavos de final. Y un Bélgica-Países Bajos es el derbi de Benelux. La verdad que otro partido increíble. Croacia contra Serbia, un intenso clásico balcánico, es verdad. O sea, países de la antigua zona balcánica, la verdad es que creo que puede ser también un país, probablemente el partido donde más chispas se saquen, partido hasta con un morbo tremendo y con mucha tensión en las gradas. Y un Noruega-Suiza, que para mí es el más flojito de todos los cruces de octavo de final. O sea, solamente tenemos partidazos menos Noruega, Suiza y Brasil, Ucrania. Y bueno, sería un partidazo Brasil-Inglaterra si es que Ucrania no es la que pasa. Así que
Acá es donde nos damos cuenta que necesariamente tener un mundial de 64 selecciones no va a afectar la competitividad al final del mundial de fútbol. El planteamiento es que se haga por una sola vez. Yo ahí no soy tan... A ver, yo no soy tan reacio, esta es mi opinión, ¿no? Aquí empiezo a aportar mi opinión. Yo no soy tan reacio a los cambios. A veces hay que hacer las cosas de forma un poquito más distintas, creativas. Me imagino que esto se hace por un tema de negocio a nivel interno, para favorecerse entre ellos. Esto suele ocurrir en el mundo fútbol, pero bueno, yo no tengo ese poder de decisión y nosotros tampoco como para cambiar las cosas. Y lo que queda es como analizar, ¿no? Hacer simulaciones y ver qué tan positivo o no podría ser desde el punto de vista del espectáculo. Y la verdad, a partir de 16avos de final incluso yo diría que el espectáculo va a estar. O sea, va a estar, tenemos partidos buenos garantizados. Si planteamos la clasificación como lo hicimos con ChatGPT, muchos grupos y clasifican 2. Si ya empiezan a clasificar los terceros, los mejores terceros, si se hacen grupos de 8 y clasifican 4, ahí yo sí creo que los cruces pueden ser, pero malísimos, 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 y podríamos tener un torneo muy aburrido. En los octavos de final, bueno, allí ChatGPT me hace la tarea de decir que Argentina le gana a España 2-1. España cae ante una Argentina sólida y bien parada. Enzo y Lautaro marcan los goles. Yo no sé si, por ejemplo, Lautaro va a llegar. Yo creo que sí, puede ser, ¿no? A esa Copa del Mundo. Gavi descuenta, ponen acá. Marruecos 0, Uruguay 1. Lo ganaría Uruguay con Valverde dominando en el medio del campo. Darwin Núñez convierte el único gol en un duelo parejo. Francia le gana a Portugal. Mbappé y Griezmann hacen los goles. Portugal no reacciona. Brasil, según ChatGPT, le ganaría a Ucrania por la mínima. Rafinha marcando gol. Alemania le ganaría a Italia, según ChatGPT, con Musiala y Havertz anotando. Bélgica perdería con Países Bajos. Gakpo aparece con el gol decisivo. Bélgica no encuentra claridad. Croacia perdería con Serbia. Serbia no, aprovechando Serbia los errores croatas. Vlahovic marcaría doblete. Y Noruega le ganaría a Suiza 2-1 con doblete de Erling Haaland. Suiza lucha, pero Odegaard impone el ritmo. Y lo último que le pedí a ChatGPT es que me hiciera unos posibles cruces de cuarto de final, a ver cómo sería. Argentina contra Uruguay. O sea, sería maravilloso. Sería un duelo a muerte. Además, sería una gran oportunidad para las dos selecciones de avanzar a semifinales. Son selecciones que se tienen bien conocidas. Que, bueno, no quiero hablar más de este hermoso clásico que sería Argentina-Uruguay. Francia contra Brasil. Francia contra Brasil, reeditando la final de Copa del Mundo del 98 y después el partido que tuvimos en Alemania 2006. Alemania contra Países Bajos, recontra partidazo, y acá el Serbia-Noruega me invitó un amigo. Este partido la verdad es que sería como que, no hermano, cámbiame estas dos selecciones por otras, creo que podría haber un mejor duelo en cuartos de final. Pero bueno, en los mundiales siempre hay una sorpresa y pues acá nos pintan a Serbia contra Noruega como posible cruce de ChatGPT de cuartos de final. Y ya después no les pedí más porque ya sería especular demasiado. Creo que ya con cuartos de final podemos darnos cuenta, incluso, repito, desde 16avos, que vamos a tener lindos choques. Así que si es por eso, yo no me preocuparía demasiado. Creo que si hay toda la intención de Conmebol y otras confederaciones que seguramente se van a sumar a la voz de Conmebol de hacer un mundial con más países, lo más probable es que se termine haciendo para celebrar el centenario. Acá hicimos lo que teníamos que hacer, que es realizar una simulación y ver cuál podría ser el panorama ante el cual nos podríamos enfrentar de cara a un mundial con 64 equipos en el año 2030. Pero bueno, muchachos, ¿a ustedes les gusta este mundial de 64 selecciones? Quiero leerlos en los comentarios. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Les parece que es demasiado? O si les parece que está bien innovar para cambiar las cosas de vez en cuando. Te voy a estar leyendo, seguramente respondiendo allí en la caja de comentarios. Y si te gusta este tipo de videos, suscríbete. Es lo único que te voy a pedir para seguir creciendo con un cafecito a la mano. Nos vemos pronto. Chao.